¿Usar deuda para hacerse rico? Suena completamente al revés de lo que siempre nos dicen, ¿cierto? Totalmente. Siempre con la idea de que la deuda es, bueno, un camino directo a los problemas, al estrés. Ajá. Pero mira, hoy vamos a sumergirnos bien en esta idea, basándonos en el material que tenemos. Exacto. La misión es como desentrañar si la deuda, claro, bajo ciertas condiciones, puede ser una herramienta poderosa. En lugar de solo una carga. Sí, y no solo una carga. Veremos cómo funciona, dónde se aplica y, obvio, vamos a tocar los riesgos, que los hay. Fundamental eso. Bien, entonces, vamos a desglosar esto. ¿De verdad existe eso de la deuda buena? Esa es la pregunta clave para arrancar. Y lo central, desde ya, es diferenciar. No estamos hablando de endeudarse por gastar, ¿eh? Claro. El concepto que vamos a explorar es el uso estratégico del capital prestado, o sea, la deuda, para comprar activos. Activos, ok. La idea es que el rendimiento que esperas de esos activos sea mayor que el costo del préstamo. Eso es lo que se llama apalancamiento positivo. Apalancamiento positivo. Y la distinción fundamental que vamos a analizar hoy es justo esa. La diferencia, que es radical, entre endeudarse para consumir y endeudarse para invertir, para potencialmente construir patrimonio. Entendido. Entonces, el primer paso sería como separar las aguas, ¿no? Con esa dicotomía que plantean las fuentes. Deuda buena versus deuda mala. Exacto. Es el punto de partida. Según leemos, la deuda mala, bueno, sería esa que usamos para financiar gastos del día a día, consumo o cosas que pierden valor. Pasivos, los llaman. Correcto. El análisis es muy claro ahí. O sea, cosas que te cuestan dinero mantener y no te generan nada. Como, no sé, un coche para ir al súper. Justo eso. Y los ejemplos son bien claros. Un préstamo para las vacaciones soñadas. Que se acaban rápido. Sí, exacto. O financiar el último modelo de coche que, bueno, apenas sale del concesionario ya vale menos. Salvo que sea para trabajar, claro está. Claro, esa es la excepción. O usar tarjetas de crédito con esos intereses altísimos para comprar, qué sé yo, electrónicos. En esencia, este tipo de deuda es como un hueco en el bolsillo. Saca dinero y no mete nada. Exactamente. Una fuga constante. Ahora, en el otro lado está la deuda buena, que es, digamos, el apalancamiento en acción. Ajá. Esta se usa para comprar activos, o sea, bienes o inversiones que tienen el potencial de generar ingresos. Ingresos pasivos, por ejemplo. Sí, o que se aprecian en valor con el tiempo, o incluso que te dan beneficios fiscales. Los ejemplos que dan son muy buenos. ¿Cómo cuáles? Pues la hipoteca para comprar un inmueble que vas a alquilar. Idealmente, el inquilino te paga la cuota, ¿no? Claro, ese es el clásico. O un crédito para un negocio, para expandir un negocio que ya es rentable. Incluso mencionan usar margen, que es básicamente pedir prestado al broker para invertir en acciones que pagan dividendos. Ok. Lo que me parece fascinante aquí es, bueno, cómo el propósito de la deuda cambia todo. Cambia su naturaleza, su impacto a largo plazo. Una te consume recursos, la otra, bueno, tiene el potencial de multiplicarlos. Y aquí es donde la cosa, para mí, se pone realmente interesante. Ajá. Porque una cosa es decir uso deuda para comprar activos y otra es entender el mecanismo. ¿Cómo puede multiplicar las ganancias así, de forma exponencial? Exacto. El concepto clave que desglosa el material es el de apalancamiento del capital propio. Ese es el corazón del asunto. Te permite controlar un activo que vale mucho con una inversión tuya relativamente pequeña. Veamos el ejemplo numérico que ponen, que es súper claro. Digamos que alguien quiere comprar una propiedad, $100,000. Ok. Opción 1. Pone los 100,000 de su bolsillo. Todo capital propio. Tiempo después, la vende por 120,000. Bien. Ganancia, $20,000. Sobre su capital inicial, eso es un 20% de retorno, ROI. Un retorno bueno, sí, pero directamente ligado a lo que pusiste. Tu crecimiento está limitado por tu propio dinero. Correcto. Ahora, la opción 2. Aplicando apalancamiento. Invertir solo 20,000 de capital propio Ajá. y conseguir una hipoteca por los 80,000 que faltan. Pongamos un interés anual del 4% para que sea simple. Vale. Compra la misma propiedad de 100,000. La vende por 120,000. Pero aquí, bueno, el panorama financiero es otro. Claro, hay que devolver el préstamo. Exacto. Primero, devolver el principal, 80,000. Luego, pagar los intereses.
que en un año, con ese 4%, serían unos 3.200, más o menos. Aproximadamente, sí. Entonces, de los 120.000 de la venta, restamos 80.000 y 3.200. Nos quedan 36.800. Esos 36.800 es lo que queda después de pagar la deuda y sus costos. Y aquí viene lo fuerte. La inversión de capital propio fue de solo 20.000. Entonces, la ganancia neta sobre esos 20.000 es de 16.800. O sea, los 36.800 menos los 20.000 que pusiste. Correcto. Y si calculamos el retorno sobre el capital propio, ya no es 20%. Ni cerca. Dólares. El apalancamiento, bueno, magnificó el rendimiento del dinero que realmente se invirtió. Este ejemplo ilustra perfecto el poder multiplicador. Pero ojo, hay más factores que pueden potenciar esto y que las fuentes también tocan. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? Bueno, un ángulo fascinante que exploran es cómo la inflación puede jugar a tu favor con la deuda correcta. ¿La inflación? ¿Cómo? Mira, si contratas una deuda a largo plazo, con una tasa de interés fija, como una hipoteca, con el paso de los años, tú vas pagando esa deuda con dinero que vale menos. Por la inflación, claro. Entiendo, el poder adquisitivo baja. Exacto. Mientras tanto, el activo que compraste con esa deuda, digamos el inmueble, tiende a apreciarse en valor nominal. Al menos al ritmo de la inflación. Funciona como un refugio. O sea, pagas la deuda con dinero más barato. Justo. Es casi como si la inflación te ayudara a erosionar el valor real de lo que debes. Qué interesante perspectiva. ¿Y qué otros elementos potencian esto del apalancamiento? Otro factor clave son las ventajas fiscales. El análisis lo subraya. En muchos países, los intereses que pagas por deudas de inversión o de negocios son deducibles de impuestos. Ah, claro. Esto, bueno, te reduce el costo real de endeudarte. El material pone un ejemplo. Si tienes una tasa impositiva del 30% y pagas $10,000 de intereses por un préstamo de inversión, podrías ahorrarte $3,000 en impuestos. Entonces, el costo real de esa deuda baja a $7,000. Exactamente, después de impuestos. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que un apalancamiento exitoso no es solo pedir prestado y ya. No, claro. Es una estrategia que considera inteligentemente la estructura del préstamo, el activo que compras, el entorno de inflación y también el marco fiscal. Es más complejo. Entendido. Entendido. Entonces, ya vimos cómo funciona este motorcito del apalancamiento, jugando con el capital propio, la inflación, los impuestos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde vemos esto en acción? En el mundo real. Las fuentes nos dan varios ejemplos. Sí, el campo de aplicación es bastante amplio. El análisis destaca algunos de los más comunes. El primero, y creo que el más clásico que mencionan, es el sector inmobiliario, el real estate. El ejemplo por excelencia. Es aplicar directamente el ejemplo que vimos, inversores que usan hipotecas para controlar propiedades que valen mucho, pero poniendo solo una parte del dinero. Ajá. Y la idea es que el alquiler cubra la hipoteca y los gastos, y el inversor se beneficia si la propiedad sube de valor a largo plazo. Eso es el modelo clásico, sí. Muy usado por inversores individuales para construir patrimonio poco a poco. Luego, el análisis se mete con los negocios y el emprendimiento. Y resalta algo que, bueno, es obvio, pero a veces no lo pensamos. ¿Qué cosa? Que casi ninguna empresa grande llegó a ser grande solo con su propio dinero. Cierto, muy cierto. Usan líneas de crédito, emiten bonos, piden préstamos al banco, todo eso es deuda estructurada. La usan para financiar investigación, desarrollo, para expandirse, para comprar otras empresas. Claro. La deuda funciona ahí como un acelerador. Les permite crecer mucho más rápido que si solo reinvirtieran sus ganancias. Totalmente. Y además de esos dos campos, las fuentes también apuntan a su uso en los mercados de capitales. Ah, en la bolsa y eso. Exacto. Ahí ya entran jugadores más sofisticados, digamos. Inversores institucionales, fondos de cobertura, los hedge funds famosos. Que usan estrategias más complejas, ¿no? Sí, a menudo más agresivas. Usan el apalancamiento de formas más intrincadas, con derivados o comprando acciones en margen. ¿Qué es eso de en margen? Es pedirle prestado a tu broker, a tu intermediario financiero, para poder comprar más acciones de las que podrías con tu propio capital. Aumentas tu exposición al mercado. Ya veo. Aunque las herramientas cambian, el objetivo es el mismo: amplificar los posibles rendimientos. Esto demuestra que el apalancamiento es una herramienta financiera básica a todas las escalas. No es solo una táctica para individuos. Vale. El potencial suena enorme.
casi como una fórmula mágica. Pero, claro, las fuentes también le dedican bastante tiempo a las advertencias, Y hacen bien. lo que sugiere que este motor tiene su lado peligroso, ¿no? ¿Qué tan fácil es que esto se descarrile y termine mal? Es una preocupación muy válida. Y el material es súper explícito sobre los riesgos. No es un camino de rosas. Me imagino. El principal riesgo, el más directo, es justamente el riesgo de apalancamiento. Así como magnifica ganancias, magnifica pérdidas. El doble filo. Exacto. Si el valor del activo que compraste con deuda baja y cae por debajo de lo que debes, bueno, te encuentras en patrimonio neto negativo. O como dicen en inglés, underwater. Bajo el agua. ¿Sí? Y en escenarios feos, si no puedes cubrir esa diferencia, te puede llevar a la insolvencia, a la quiebra. Volviendo al ejemplo del inmueble. Si la propiedad de $100,000, comprada con $20,000 propios y $80,000 de hipoteca, bajara a $70,000, Uf, seguirías debiendo $80,000 más los intereses. Habrías perdido tus $20,000 y todavía tendrías una deuda encima. precisamente. Ese es el reverso tenebroso del apalancamiento. Otro riesgo importante es el de liquidez y flujo de caja. ¿A qué se refiere? Toda deuda te exige pagos periódicos, la cuota. Si el activo que compraste no genera suficiente dinero para cubrir esas cuotas, Como que el inquilino no pague. exacto, o si los ingresos de tu negocio caen de repente, pues puedes caer en impago, en default, aunque el activo a largo plazo, en teoría, siga valiendo. O sea, te ahogas en el corto plazo. Justo. La incapacidad para cumplir con los pagos ahora mismo es un riesgo muy real, especialmente con activos que no vendes fácil y rápido. Imagino que la presión de esos pagos fijos, lluevan o truene, debe ser fuerte. Sin duda. Y eso nos llena a otro punto que destaca el análisis. El aumento del estrés financiero y emocional. Ah, el factor humana. Claro, tener deudas grandes, aunque sean buenas, porque son para invertir, es una obligación constante. Puede generar mucha ansiedad. Sobre todo si las cosas se ponen feas. Peor aún, si el mercado se pone adverso, si surgen imprevistos, la presión se multiplica. La tolerancia personal al estrés aquí es clave. No todos lo manejan igual. Tiene toda la lógica. Hay otros riesgos más externos, digamos. Sí, por supuesto. La dependencia de las condiciones económicas es fundamental. Del entorno macro. Exacto. El éxito de apalancarte depende mucho de cosas que tú no controlas, como evolucionan las tasas de interés, sobre todo si tu deuda es variable. Uf, eso puede doler. Con el crecimiento económico del país, Todo influye. claro. Un cambio brusco, como una subida fuerte y rápida de las tasas de interés, puede convertir un apalancamiento que era bueno en uno malísimo, porque el costo de tu deuda supera el rendimiento de tu activo. Te cambia toda la ecuación. Completamente. Y esto, bueno, plantea una pregunta importante sobre lo crítico que es estar monitoreando el entorno económico siempre. Entendido. Y finalmente, una advertencia que parece como la base de todo, ¿no? Sí, el análisis es muy enfático en esto. Esta no es una estrategia para principiantes. Nada de lanzarse a la primera. Para nada. No la recomiendan si no tienes ya una base financiera sólida. ¿Qué significa eso? Tener un fondo de emergencia, haber pagado tus deudas malas, las caras, como las tarjetas. Limpiar la casa primero. Exacto. Y tener un nivel razonable de educación financiera. Intentar apalancarte sin estos cimientos, insisten las fuentes, es jugar con fuego. El primer paso siempre es sanear tus finanzas y aprender. Formarse. Entonces, si intentamos como resumir las claves de todo este análisis, ¿qué nos llevamos? ¿Cuáles serían los mensajes principales? Yo destacaría varios puntos esenciales que surgen del material. A ver, Primero, que esto de endeudarse para enriquecerse no es magia. Es una estrategia financiera, deliberada, sí. basada en principios económicos claros, apalancamiento, riesgo-retorno, flujo de caja. Segundo, y esto es crucial, la educación financiera no es un extra, es un requisito. Indispensable. Entender qué es el ROI, el costo del capital, la relación préstamo-valor, el TV, saber hacer un análisis de viabilidad. Es vital antes de siquiera pensar en esto. Totalmente. Sin esa base, vas a ciegas. Es como navegar sin brújula, como decías. Tercero, parece que exige un cambio de mentalidad, ¿no? Dejar de ver toda deuda como mala por defecto.
aprender a evaluarla como una herramienta. Ajá. La pregunta clave, como sugiere el análisis, no es solo cuánto debo, sino ¿para qué es esta deuda? El propósito exacto. Y por último, exige disciplina, mucha disciplina, y ser honesto con uno mismo sobre cuánto riesgo puedes aguantar. Ujú. Como el apalancamiento magnifica todo, lo bueno y lo malo, pues hay que ser prudente, planificar para imprevistos, tener un colchón. Exacto. Yo añadiría que el verdadero secreto, si es que hay uno, está menos en la deuda en sí y más en la sofisticación financiera. La habilidad de la persona o la empresa. Justo. La habilidad para ver la diferencia entre deuda productiva e improductiva. La disciplina para manejarla bien una vez que la tienes. Y el conocimiento técnico para medir los riesgos antes de meterte. Entiendo. Bien usada, es una herramienta potentísima para acelerar la creación de riqueza. Pero mal usada o sin entenderla bien, bueno, las consecuencias pueden ser devastadoras. Queda clarísimo el balance. Potencial enorme, pero con riesgos igual de grandes que exigen conocimiento, cuidado, preparación. Para cerrar esta exploración, basada en las fuentes, me gustaría dejar una reflexión flotando. A ver, Sabiendo que el apalancamiento financiero amplifica tanto los éxitos como los fracasos, ¿cómo podría este entendimiento cambiar nuestra forma de evaluar no solo nuestras propias inversiones, sino también las estrategias de crecimiento y los riesgos de las empresas? Empresas donde podríamos trabajar o donde pensamos invertir nuestro dinero. buena pregunta. Es como una invitación a aplicar esto más allá de lo personal, ¿no? Para entender mejor cómo funciona el mundo de los negocios, la economía. Una reflexión muy pertinente, sí señor. Sin duda, invita a mirar todo el panorama con otros ojos, una perspectiva más amplia.